¿Qué es el psicoanálisis? ¿Qué es una pulsión? I started my professional activity as a neurologist. Sur le mot d'esprit, qu'est-ce qu'il dit d'autre? My name Sigmund Freud. De Jacques Alain Miller llamado Los signos del goce, Silet. Et comme ça, parenthèse, comme ça. Cuando los seres humanos son despertados comparten el mismo mundo, pero que cuando duermen cada uno tiene el suyo. Gozar del inconsciente es el título del capítulo 16, 16, del curso de Miller llamado Los signos del goce, pronunciado entre 1986 y 1987 y publicado por Paidós en Argentina en el año de 1998. En ese capítulo, Jacques Alain Miller tiene algunas reflexiones que me parecen pertinentes para este curso sobre el inconsciente que voy a retomar. Por ejemplo, dice en la página 271: gozar supone un cuerpo afectado por un inconsciente. En todo caso, es lo que implica para nosotros la definición del goce como satisfacción de una pulsión y no de un instinto. Si es cierto que la pulsión, concepto freudiano, solo se presenta articulado con formas gramaticales, si la pulsión responde a una gramática concebida a partir de la estructura del lenguaje, entonces se demuestra que el goce no se concibe sino en un cuerpo afectado por un inconsciente que pertenece al orden simbólico. Aquí ya Miller está haciendo un uso sistemático del concepto que acabamos de esclarecer, esa diferencia entre representante representativo y representante afectivo. ¿Qué pasa? ¿Por qué Lacan escribe en el grafo del deseo la pulsión como la relación del sujeto con los significantes de la demanda? Él dice, cuando en el segundo piso del grafo del deseo, situando en el primer piso el otro, en el cruce entre la cadena significante y la intención, en el segundo piso sitúa la pulsión y escribe ese tachado rombo D, es decir, la relación del sujeto con los significantes de la demanda. ¿A qué se está refiriendo Lacan a eso? A la pulsión en tanto representante representativo. El representante representativo es el lenguaje. ¿Y cómo representa el lenguaje a la pulsión? Cuando, por ejemplo, el sujeto se articula con los significantes de su demanda. Por ejemplo, tiene hambre y mientras el animal, cuando instintivamente, porque por eso Miller hace aquí esa diferencia entre el instinto y la pulsión, el animal tiene hambre, entonces instintivamente él hace el circuito, zona erógena, empuje, inmediatamente encuentra el objeto y lo satisface como el instinto, de manera inscrita eso en un saber de la especie. Nadie le enseña a comer, él va y come. Nadie le enseña a copular, el circuito se desengatilla y él copula. En cambio, en los humanos, como no tenemos instinto sino pulsión, en virtud de que el lenguaje se tomó el organismo, que es una cosa misteriosa, como una cosa tan absolutamente abstracta como es el lenguaje, se tomó el organismo de este mamífero y lo modificó de tal manera. Porque
hemos reconstruido, está la fuente, está el empuje, pero en vez de ir de manera directa al objeto para procurar la satisfacción, hay en el circuito que llamamos psiquismo la intervención de la dimensión del lenguaje, en el cual no pasa como tal el instinto al psiquismo para ir a la realidad a buscar el objeto, sino que pasa bajo la forma de representaciones, representantes, representativo, representante afectivo. Y cuando eso pasa por las representaciones, significa que en vez de ir a buscar, si tiene sed, el agua, y tomar agua, como el perro toma agua sucia y simplemente la encuentra, el humano dice, no, está sucia, no puedo tomar agua sucia, me enfermo, me dan parásitos. Y entonces él, en vez de buscar el agua de manera directa, habla y dice, tengo sed. Y dice, dame una copa de vino. Y dice, dame una botella con agua, o una copa, o un vaso. Pero ¿eso qué es? Palabras. Montaje gramatical. Es decir, que el representante representativo se expresa en este nivel de la racionalidad, en este nivel del lenguaje, bajo la forma de significantes de la demanda. Supongamos que se trata de otra pulsión, una pulsión sexual. El perro, por ejemplo, es acometido por el instinto sexual y se aparea sin ninguna selección con la primera hembra de la especie que ve. En cambio, en el humano, el lenguaje cortocircuita ese instinto y hace que tengamos condiciones de amor, condiciones sexuales, que no sea tan incondicional como en los animales, sino que haya condiciones, condiciones de elección, culturales, sociales, la prohibición del incesto, las normas del parentesco, los prejuicios raciales, los prejuicios sociales, etcétera, etcétera. Todo eso cortocircuita. Entonces es el sujeto relacionado con los significantes de su demanda sexual. Y por eso Lacan lo escribe así. Pero ¿dónde está el afecto? ¿Dónde quedó ese otro aspecto de la pulsión que no aparece en el grafo del deseo? Y bien, es el goce. Lo que dice Miller es que si la pulsión, concepto freudiano, solo se presenta articulado con formas gramaticales, si la pulsión responde a una gramática concebida a partir de la estructura del lenguaje, entonces se demuestra que el goce, es decir, el goce sería la traducción del representante afectivo de la pulsión. ¿Y qué se hace ese goce? Ese goce supone un cuerpo afectado por el inconsciente. Mire hasta dónde nos vino a resultar el inconsciente. Interesante, muy interesante, porque es un anudamiento nuevo. El más clásico es pensar el inconsciente bajo la forma de las formaciones del inconsciente mismo. El lapsus, el chiste. Ahí vemos, y está bien estudiado, que el inconsciente se manifiesta de manera evanescente en sus formaciones gramaticales o agramaticales, porque también transgrede la gramática, etc. En cambio aquí estamos persiguiendo ese otro componente que no pasa por la representación, que se nos parecía como lo no reprimido, el inconsciente no reprimido concerniendo ese aspecto pulsional. Y bien, se anuda el cuerpo, lo cual quiere decir que no hay goce sin cuerpo, lo cual quiere decir que se necesita de un cuerpo para gozar. Pero ¿qué cuerpo? No es un organismo, porque no es lo mismo en psicoanálisis lacaniano cuerpo y organismo. En Lacan, el hecho de que el lenguaje afecta el organismo da lugar a un cuerpo.
no somos un organismo. Los humanos nos resistimos a ser tratados como organismos, a ser tratados como amebas, a ser tratados como vacas. Nos resistimos, sino que decimos que tenemos un cuerpo. Es decir, que se pasa del ser al tener. ¿Y quién tiene ese cuerpo? El sujeto. Una construcción que llamamos sujeto y que ya hace intervenir al yo, a las representaciones, al narcisismo, a un conjunto de significantes que nos representan ante lo social. Ahí es donde decimos que eso que somos tiene un cuerpo. Pero aquí dice además un cuerpo afectado por un inconsciente, lo cual implica como un corolario que hay que explicar cómo el inconsciente afecta al cuerpo. Ahora, en Freud la cosa no se desarrolla en esta dirección, porque Freud se quedó anclado a una esperanza científica de que la química en algún momento descubriera las pulsiones, de que hubiese en el futuro un descubrimiento químico de las pulsiones que él había llamado de muerte, de vida, sexuales, etc. Y él, de todas maneras, nunca renunció a su ambición, ni siquiera en los textos finales, de que el psicoanálisis hiciese parte de las ciencias naturales, en la episteme de la época. Pero ya con Lacan es otro momento, como diríamos, otro paradigma científico, y hoy menos todavía. Entonces, por eso es que podemos plantear esta reflexión. Freud era médico, neurólogo, formado en el positivismo, y eso fue una carga muy fuerte para él a nivel epistémico, y por eso es que mucha gente se ha autorizado después incluso a plantear un neuroanálisis o una rebiologización del psicoanálisis, mientras que el movimiento de Lacan es completamente contrario, y por eso se apoyó en la lingüística, en el estructuralismo, en la topología, en la lógica, en la sinología, en muchas otras referencias más contemporáneas nuestras. Ahora bien, ¿cómo el inconsciente afecta el cuerpo? Es una pregunta. Porque lo vemos a través del lenguaje. Por ejemplo, el lenguaje afecta el organismo haciendo que podamos nombrar el cuerpo, darle nombres a nuestro organismo para transformarlo en una anatomía. Entonces, nosotros decimos hígado, nosotros decimos apéndice, decimos pulmón, y es una forma de nombrar el organismo, pero cuando ya lo nombramos ya no es organismo, ya es cuerpo, ya no es sustancia en el sentido de una material equivalente, por ejemplo, a lo que eso es en un animal, sino que es un cuerpo que nos da imagen, y cuidamos la imagen corporal. Por eso existe la moda, existen los cortes de cabello, la barba, el afeitarse, todos los cuidados del cuerpo. O sea, es cuerpo ligado a imagen, y es cuerpo ligado a símbolos. Lo simbolizamos el cuerpo, lo aprendemos a nombrar, incluso los niños en el kindergarten. La mano derecha, la mano izquierda, el pie derecho, el pie izquierdo, la cabeza, el tronco, y todo eso es muy fino. Nombrar las partes, los ojos, la boca, etc. Y ya ahí eso construye una imagen y una manera de relacionarse simbólicamente con el cuerpo.
armamos formas ceremoniales del cuerpo, la ducha, el aseo, las formas de relacionarnos con los excrementos, las formas de relacionarnos, llamamos la higiene, por ejemplo. Eso tiene que ver con disciplinar un cuerpo, que no un organismo. Ahora bien, el inconsciente ahí, ¿cómo se manifiesta? La mayor parte del tiempo no somos conscientes de el funcionamiento de nuestro cuerpo. No somos conscientes de la respiración, no somos conscientes del palpitar del corazón. Hay muchas cosas de las que no somos conscientes. Funcionan de manera inconsciente, respiramos de manera inconsciente. El corazón funciona de manera inconsciente. E incluso cuando tomamos conciencia de algún órgano en particular, porque nos duele, es como si retornara la idea de que tenemos un cuerpo. Ahí se manifiesta. Por eso la salud es como el silencio del cuerpo, mientras que la enfermedad es cuando ese cuerpo habla. Y ahí hay que ocuparse. Cuando habla, por medio del dolor o por medio de una serie de signos que un médico sabe, por ejemplo, descifrar. Pero también aquí tenemos una dimensión en la que el goce es un cuerpo afectado por el inconsciente que pertenece al orden simbólico. Cuando simbolizamos el cuerpo, ya ahí está incluido la dimensión inconsciente de esa simbolización. Y por eso, dice el párrafo, el goce es impensable fuera del lenguaje, está anudado. En esta época Miller piensa eso. Recordemos que el curso se llama Los signos del goce. Fíjese que no son los significantes del goce, sino signos, porque hay una diferencia entre el signo y el significante, que Lacan va a trabajar en Charles Sanders Peirce. Entonces, el goce es impensable fuera del lenguaje, solo puede definirse a partir de un cuerpo perturbado por él. Y aunque en este punto es posible plantearse, al igual que Lacan, la cuestión del goce animal, de qué goce el animal, la ostra goza de la perla que le arrebatamos, o se recordaba el otro día en el seminario de línea de investigación, ese pasaje que tiene Lacan en la tercera cuando recuerda el gato que ronronea. ¿Y dónde ronronea el gato? En la garganta, en la boca, en los pulmones, todo él ronronea. Es como un goce del ronroneo completo. Así también el goce se toma el cuerpo y no somos conscientes de eso. Ahí es donde podemos capturar que hay una dimensión inconsciente que se ha filtrado también en el cuerpo. Una parálisis que es una parálisis de tipo histérico, por ejemplo. Es un goce inconsciente de una parte del cuerpo. Una inhibición motriz. Por ejemplo, el sujeto que no podía tocar con la mano izquierda. Es una inhibición motriz. Ahí hay una representación inconsciente que se ha tomado el cuerpo para, por ejemplo, inhibir un goce masturbatorio que él tenía con esa mano. Está anudado. Goce, cuerpo, inconsciente. Claro, es más evidente en la histeria, pero por ejemplo en la obsesión también hay fenómenos de cuerpo completamente inconscientes, como por ejemplo la ritualidad, esa acción ordenada, en pasos, planificada, siempre fallida y que no se puede detener. Ahí hay una dimensión de cómo el inconsciente se toma el cuerpo y ese cuerpo goza, por ejemplo, en esa ritualidad. Luego dice en otro pasaje,
cuando habla de una satisfacción sui generis, tiene otra idea que es interesante. Dice, gozar del cuerpo es gozar del inconsciente, lo cual no significa solamente que gracias al inconsciente hay goce del cuerpo, sino que a ese gozar del cuerpo se corresponde un gozar del inconsciente. Ahí hay una articulación entre cuerpo e inconsciente de nuevo. A gozar del cuerpo le corresponde una dimensión de gozar del inconsciente. Eso es muy interesante porque si suponemos el inconsciente en los humanos, ¿sí? Entonces, al mismo tiempo, como que son cajas de resonancia, el cuerpo y el inconsciente a nivel del goce. Gozar del cuerpo significa gozar del inconsciente resuena en el cuerpo. Me parece una idea de mucha fuerza, porque, reitero, una cosa es seguir la vida del inconsciente en la vida de sus formaciones. Otra cosa es pensar eso del lado del goce. Y del lado del goce, ustedes ven que es el punto de palabras que no son ni metonimia, ni metáfora, ni representabilidad, ni condensación, ni desplazamiento, sino resonancia. Aquí dice correspondencia, pero nosotros podemos decir resonancia. En el cuerpo resuena el goce inconsciente, en el inconsciente resuena el goce corporal. No es el uno sin el otro, son cajas de resonancia. Lo que pasa en una instancia, en la otra está, en la primera, la segunda, en la segunda, la primera. Claro que es una cosa un poco misteriosa, eso de que uno goza de su inconsciente. Del cuerpo lo entendemos muy freudianamente. El niño goza de manera oral, claro, ahí se ve, preciso, en la zona erógena oral, cuando se instala una satisfacción con el seno, hay satisfacción y lo podemos corroborar como fenómeno de cuerpo. Lo mismo lo anal, lo mismo lo fálico. Bien, pero lo que nos está diciendo aquí Miller, siguiendo a Lacan, es que cuando eso acontece, resuena en el inconsciente. No es solamente, como diría Freud en un momento dado, un placer de órgano, sino que ese placer de órgano está acompañado de algo a nivel inconsciente. Uno diría, no hay placer de órgano aislado de una resonancia del inconsciente, sea a nivel de representaciones. Por ejemplo, el goce masturbatorio, siempre está ahí la dimensión de acción, de cuerpo, pero hay representaciones que la acompañan, que son, por ejemplo, aquellas no solamente que excitan para motivar el acto, sino en homenaje a ese acto, en homenaje a esas representaciones que se dan, como una dedicatoria. Ahí hay un goce, un gozar del inconsciente. Se goza del inconsciente también, no solamente a nivel de la sexualidad y de sus zonas. Hay, por ejemplo, un goce de sentido. Y la producción del goce de sentido implica el cuerpo. Implica hablar, implica la expresión, implica toda un movimiento corporal al servicio, por ejemplo, de la comunicación. Ahí también el cuerpo habla y el inconsciente resuena con un goce de sentido. Y hay otros goces perversos, que tienen una resonancia fantasmática inconsciente. Ahí es bien claro. Eso me parece una idea interesante, porque luego Miller
va a pensar el síntoma como el modo en que cada uno goza del inconsciente, en tanto el inconsciente lo determina. Es una frase de Lacan. El síntoma como el modo en que cada uno goza del inconsciente, en tanto el inconsciente lo determina. Me parece fuerte eso, porque más allá de estos ejemplos que he dado para aproximar, ahí nos podemos entrar en esa satisfacción sui generis que es el síntoma y que comporta mucho de inconsciente. El síntoma mismo es una formación del inconsciente, sea histérico, sea obsesivo, sea incluso fóbico, el síntoma mismo, pero más allá de los mecanismos hasta aquí elucidados y bien esclarecidos, que lo producen como formación de compromiso entre dos tendencias, una consciente, una inconsciente, etcétera, etcétera, está la dimensión de cuerpo y de goce. Y por eso se anuda en esa frase la forma como cada uno goza del inconsciente se llama síntoma. Y además, en tanto que ese inconsciente determina al sujeto en la producción de ese síntoma.